Vamos a comenzar con la segunda ponencia del día de hoy, que la dictará la perito calígrafo documentólogo y perito grafólogo Evelyn Aguilera. Ella es titulada en el Instituto de Ciencias Criminológicas de Vigo, en España, máster en documentoscopía y grafología de la Universidad de Barcelona. También ella es autora del libro Sistema Neuroescritural, una nueva forma de hacer grafología. Se desempeña como directora académica del Instituto de Ciencias de Técnicas Neuroescriturales ING-PEC. Ha desarrollado programas también de estudios, asumido la dirección, control y evaluación de actividades académicas y promovido la realización de proyectos enfocados en la docencia, en la investigación y en la práctica profesional de las técnicas neuroescriturales. Docente titular del máster en documentoscopía y grafología de la Universidad de Barcelona desde el año 2010 a la fecha, casa de estudio en donde enseña diferentes metodologías aplicadas a recursos humanos. Como directora de asuntos selectivos y periciales en Grafogestión Consultores, ha desarrollado metodologías destinadas a la evaluación de la escritura, de la estructura de talentos ocupacionales y vocacionales. Con la ponencia Plan de Mejoramiento de la Educación, Coaching y Intelección, Neuroescritural en el Aula, damos la bienvenida a Evelyn Aguilera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo primero es agradecer la invitación a todos los coordinadores de Creactiva. La verdad es que estoy muy agradecida de poder estar compartiendo estos conocimientos con ustedes y agradecerles a ustedes la apertura al nuevo conocimiento. ¿Bien? Esta ponencia dice relación a la importancia de la programación neuroescritural para el desarrollo de la autorregulación, disciplina, voluntad y perseverancia en los niños. ¿Bien? Ustedes, como profesores, me imagino que han tenido la posibilidad de poder identificar que existe una correlación entre escritura y conducta. En muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta que cuando los niños, por ejemplo, son hiperactivos, en muchas ocasiones su letra se ve angulosa, se ve bastante disparatada en los cuadernos. En una ocasión me pasó una anécdota muy interesante y ahí me di cuenta de la importancia de cómo las emociones se ven reflejadas en la escritura. Y me di cuenta que cuando estaba muy enojada con una profesora porque había retado, qué sé yo, a uno de mis hijos, y yo le escribí una comunicación. Y en esa comunicación le escribí lo que yo pensaba acerca del reto que le había dado a una de mis hijas. Días más tarde vi esa comunicación, vi la letra con la que lo escribí y realmente la expansión, la agresividad, el ángulo y la presión que estaba contenida en ese escrito reflejaba en definitiva la molestia del momento. Entonces la pregunta es, ¿existe efectivamente una relación entre escritura y conducta? ¿Entre escritura y emociones temporales? Y la verdad es que diversas investigaciones acreditan que en efecto pasa, es así y existe una correlación. Pero quiero que racionalicemos primero qué es lo que implica la escritura. La acción de escribir en sus diferentes modalidades implica la utilización de una serie de atributos cognitivos que cambian dependiendo la forma ejecutada. Quiero parar en esta definición y les quiero mostrar lo siguiente, y les quiero plantear lo siguiente. Pensemos en un niño que tiene 2, 3 años y se encuentra en la situación de que no sabe escribir y que la primera aproximación que ha tenido, ¿cierto?, con la escritura es tener un par de lápices, ¿cierto?, diferentes hojas o qué sé yo, hojas más amplias en donde se manifiesta escrituralmente. Y se encuentra con que puede manifestarse a sus anchas sin norma alguna. Pensemos que ese niño cuando ingresa a playgroup o ingresa a prekinder, las profesoras lo inducen a que se tenga que circunscribir en una hoja. Pensemos todo el esfuerzo que hace ese niño realmente para poder hacerlo y lograrlo eficientemente. Tiene que hacerlo primero en una hoja blanca, tiene que seguir después líneas. Cuando pasa a kinder, cuando pasa primero, no solamente se da cuenta que tiene que circunscribirse a una hoja, sino que tiene que ser capaz de respetar líneas, tiene que ser capaz de aprender grafemas y acotar esos grafemas a cada una de las cuadrículas. ¿Se dan cuenta ustedes todo el esfuerzo cognitivo de ese niño para poder circunscribirse a esa página y todos los procesos cognitivos implicados en tal acción? A eso se refiere esta primera parte de esa definición.
Estas habilidades tienen su génesis a nivel neurológico, existiendo una red neuronal por cada habilidad cognitiva que permita la ejecución de ese símbolo. Tal como el doctor Aldana planteaba, el proceso escritural se compone de 3 grandes procesos: el input, el de decisión y el output. El input sería como estas aferencias sensoriales, ¿cierto? Cuando nosotros nos enfrentamos a una hoja, cuando un niño se enfrenta a una hoja, se encuentra, ¿cierto?, con que este es un estímulo. Pensemos en una hoja blanca inicialmente. La hoja blanca no nos dice nada, es blanca y nos deja manifestarnos a nuestras anchas. Sin embargo, cuando a nosotros se nos pide escribir en una hoja blanca una carta de presentación formal, si bien la hoja no nos da ninguna pauta, sí se nos está diciendo tácitamente que debemos organizar la información de manera normada, ¿cierto? Esa relación con ese estímulo necesariamente es ese input, cómo nosotros percibimos ese estímulo, cómo lo vamos a abordar. Cuando un niño se enfrenta a una hoja blanca, tiene un mundo de posibilidades de expresión, ¿bien? Pero esas posibilidades de expresión pasan a esta segunda fase, que es la fase de decisión. El sujeto tiene que tomar decisiones para posteriormente manifestarse. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cómo administro el dibujo, por ejemplo, o la letra en esta página? ¿Escribo de manera amplificada? ¿Escribo de manera reducida? Ustedes, yo me imagino que han podido constatar que hay muchos niños que cuando uno les pide escribir, deciden, por ejemplo, escribir muy chiquitito en la zona superior de la hoja. En cambio, otros utilizan toda la hoja para manifestarse. Cuando a ellos se les pide hacer un dibujo, lo mismo. Hay algunos que lo utilizan en la zona inferior derecha, muy circunscrito al ángulo inferior, y hay otros que no, que utilizan toda la hoja y a veces otros que sobrepasan los bordes de la hoja. Todas esas formas de manifestación son nada más y nada menos que un cúmulo de decisiones que el sujeto toma a la hora, ¿cierto?, o antes de manifestarse, por cuanto después viene el output, que es justamente esa respuesta motora, es la ejecución efectiva de las decisiones que previamente tomó. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia que el proceso de la escritura implica un input, que es captación perceptiva, ¿cierto?, de los elementos del ambiente, posteriormente la planificación de estrategias para manifestarme y finalmente la manifestación, tenemos que necesariamente, cuando nosotros tenemos la escritura, ¿cierto?, como decodificadores, a la hora de entender la forma, podemos entender implícitamente los procesos cognitivos que están ahí presentes en el momento de la configuración, y más adelante lo vamos a ver en ejemplos concretos. Ahora, cada vez que una persona hace una escritura o un dibujo en una hoja, surge la inquietud, y que me la ha planteado mucha gente, tanto a nivel psicológico como a nivel de evaluación de escrituras de niños. ¿Cómo es posible decir que a través de un análisis de la escritura o de un dibujo de un niño es posible inferir conductas que puedan manifestarse en sociedad? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, se han preguntado alguna vez, en referencia a los procesos selectivos, cómo es que una persona, por ejemplo, cuando hace un árbol, una persona bajo la lluvia, cualquier test, el psicólogo que lo evalúa infiere ciertas características de personalidad, y a propósito de eso sugiere que esas características podrían replicarse en sociedad. ¿Han pensado ustedes de cuál es la explicación, cuál es la justificación de que eso se ve de esa manera? Hay algunos que justifican esa explicación con que, en definitiva, la muestra gráfica o el dibujo es una proyección del inconsciente. Sin embargo, desde la psicobiología se plantea una nueva explicación. ¿Y cuál es esa explicación? Que, en definitiva, el entrenamiento escritural en una hoja es un entrenamiento de procedimientos. ¿De qué procedimientos? De la forma de hacer las cosas, o de una forma particular de hacer las cosas, en un contexto o en un ambiente exento de normas evidentes, pero que están implícitas. ¿Bien? Y eso se explica a través de la memoria procedimental, que es una memoria que nos permite a nosotros aprender procedimientos y replicar esos procedimientos ante estímulos idénticos o semejantes. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros pensamos en ese estímulo, que es la hoja, tenemos varias posibilidades, pero las dos más principales son la hoja blanca y la hoja con línea. Pensemos lo que significa una hoja con pautas. Quiero que lo racionalicemos.
Las pautas que por defecto se utilizan en la confección de textos formales existen para dar un ordenamiento estándar. ¿Para qué creen ustedes que existen las líneas en una hoja? Las líneas o las cuadrículas. Coméntenme ustedes, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad en un cuaderno de caligrafía, por ejemplo, a la hora de existir líneas? Dar un ordenamiento a la letra, ¿cierto? Circunscribir la letra a esa línea o a esa cuadrícula. En definitiva, la línea es una norma, ¿sí o no? Es una pauta, es una directriz formal. Cuando se está encauzando al niño en el proceso escritural, cuando se baja de la línea, se lo corrige. Cuando amplifica la letra y no se la circunscribe al cuadradito, se le corrige. ¿Bien? Por lo tanto, las líneas, por defecto, son representativas de normas explícitas, formales en ese medio. ¿Bien? Sin embargo, existe también otro tipo de estímulo que es la hoja blanca, que era la que yo les comentaba recientemente. La hoja blanca sugiere sin que te digan por dónde ir. ¿Por dónde vas? ¿Bien? No existe norma alguna. Sin embargo, el sujeto a la hora de manifestarse va a tener que tomar decisiones que van a poder ser decodificadas más tarde y en un lugar en donde las normas no están declaradas positivamente. Si a ese niño se le sugiere que en esa hoja escriba una carta formal o una carta enviándosela a un amigo, pero que se circunscriba, ¿cierto?, a la formalidad de un texto manuscrito, en la misma lógica que uno escribe en los cuadernos, en una hoja blanca el niño va a tener que aprender a autorregularse, porque sin que la norma y la pauta esté declarada, el niño va a tener que aprender a actuar sin ella y va a tener que aprender a administrarla. ¿Bien? Entonces, tenemos claro que la escritura, ¿cierto?, implica 3 procesos significativos. El de percepción, el contacto con la hoja, ¿bien? El de decisión, es decir, las decisiones que yo tomo para ver cómo me voy a manifestar en esa hoja, y la acción motriz, que es la escritura, efectivamente. ¿Cuál es la fundamentación del por qué la decodificación de toda esa performance gráfica nosotros la podemos relacionar con un desempeño social? Por la memoria procedimental, porque en definitiva lo que nosotros hacemos en una hoja y a la hora de aprender a escribir es aprender a comportarnos con normas y en exención de normas, que es lo que pasa en sociedad. Y es lo que uno en definitiva puede inferir a propósito de la decodificación del dibujo y de la letra. ¿Bien? Entonces con esto inmediatamente doy paso a la programación neuroescritural. ¿Qué es lo que es la programación neuroescritural? Es la acción de idear, ordenar e implementar acciones correctivas escriturales necesarias para lograr una mejora cognitiva y decisional del infanto juvenil o adulto escribiente. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque esto no solamente aplica para los niños, sino que también para los adultos. ¿Bien? Entonces, en efecto, la programación en sí implica ejecutar la acción de idear, ordenar e implementar las acciones correctivas. ¿Y qué vamos a utilizar para tales efectos? La neuroescritura. ¿Bien? Ahora bien, mucha gente me ha preguntado, Evelyn, ¿qué es lo que es en sí la programación? ¿Es llegar a tener una letra perfecta? ¿Es hacer que todos volvamos a esa caligrafía que se utilizaba a principios del siglo XX, ¿cierto? Y que era tan prototípica de colegios en donde cada uno tenía una letra perfecta? Y en rigor no es eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la caligrafía, si nosotros pensamos en esos modelos muy estrictos, muy predominantes en forma, muy convencionales y muy rigurosos, muy rígidos, representan en efecto un formato actitudinal rígido y flexible. ¿Bien? Si nosotros nos remontamos, ¿cierto?, incluso a los años 70, que hasta en ese minuto 70 y 80 se utilizaban mucho las caligrafías en colegio, veíamos que los colegios tenían como formato, ¿cierto?, conductual de alumnos, era como cumplían con un perfil y ese perfil era compatible con el estilo de letra que estas niñas o que estos niños tenían. Entonces, una cosa es la caligrafía perfecta y otra cosa es la letra eficiente. Y la letra eficiente es el objetivo de la programación neuroescritural. Entonces, acá están planteados 8 objetivos fundamentales de lo que es una letra eficiente, ¿bien? Que cuando hablamos de eficiencia, en definitiva, estamos hablando de procesos cognitivos eficientes para la consecución de objetivos, ¿bien? Empezamos con el primer criterio, que la letra sea progresiva.
¿Qué significa que la letra sea progresiva? Significa que te permita la ejecución de la letra avanzar eficientemente de izquierda a derecha. Nosotros en Occidente, ¿cierto?, escribimos de izquierda a derecha y de alguna forma emulamos la lógica cronológica de las rectas numéricas, ¿cierto? Vamos avanzando y ese avance de izquierda a derecha se ve reflejado en esa progresión. En muchas ocasiones pasa lo siguiente, fíjense lo que yo voy a escribir acá. He escrito, ¿cierto?, de izquierda a derecha, sin tener desconexión alguna. Hay personas que a la hora de escribir, fíjense lo que va a pasar. Voy a poner otro ejemplo. En los tres casos avanzamos, no obstante, este ejemplo implica mayor eficiencia a la hora de progresar, es decir, el sujeto nunca puso en jaque el avance por la forma de la letra. Ese es el primer principio. Cualquier forma que se utilice que permite que la letra avance eficientemente a la consecución del objetivo, se cumple en definitiva el primer principio de la proneo. Voy a poner otro ejemplo, fíjense. Matemática. La progresión gráfica implica que primero hay que centrarse en la estructura de la letra, es decir, en el cuerpo central de la letra y posteriormente en los detalles. ¿Se dieron cuenta cómo yo primero escribí matemática y luego, al final, fui poniendo todos los signos de puntuación? Eso también, en términos de ejecución de la actividad, implica mayor eficiencia en la progresión. Es como construir una casa. Nosotros primero nos enfocamos en la obra gruesa y posteriormente en el detalle, ¿cierto? No me imagino que nadie construye una casa y inmediatamente le esté poniendo los cuadros, ¿cierto?, a cada cubículo confeccionado. ¿Bien? Entonces, la progresión, ¿qué implica? Que el sujeto aprende a ejecutar una acción con celeridad, con rapidez, con eficiencia, ¿bien?, en el menor tiempo posible. Ese es el primer objetivo, ¿cierto?, de una letra eficiente programada neuroescrituralmente. Vamos a analizar el segundo y tercer criterio. Que exista un mínimo nivel de desconexiones y que la letra sea espontánea. Si pensamos en la lógica, ¿cierto?, de la progresión, ¿qué pasaría si esta palabra se desconecta en varias ocasiones? Es decir, que hago una primera sílaba, segunda sílaba, tercera sílaba, y así sucesivamente. Fíjense, no me alcanzó. La progresión se ve afectada, pero a la vez la actividad se ve fraccionada. Si yo a un sujeto le asigno una actividad y él decide ejecutarla en varias partes, significa que la atención se ve dispersada. ¿Por qué? Porque no hay una concatenación efectiva y óptima del proceso ejecutado. Por lo tanto, a mayor desconexión, mayor desatención. A mayor desconexión, mayor desatención. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar? No solamente que la letra sea progresiva, sino que tenga el menor nivel de desconexiones posibles. ¿Con qué propósito? De promover en el sujeto que sea capaz de concatenar todos los elementos de la actividad hasta finalizarla. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando implícitamente incluso de la perseverancia, porque aquí nosotros podemos hacer una analogía, que la letra es parte de una actividad, que la palabra es una acción y que el renglón completo es un cúmulo de acciones. ¿Bien? Entonces, que la letra es un componente, ¿cierto?, de una actividad, que la palabra es una actividad propiamente tal y que el renglón es una actividad compleja, compuesta por muchas acciones. Si comprendemos esa analogía, podemos entender entonces que el estudiar cada palabra es como estudiar cómo el sujeto ejecuta esas acciones. ¿Bien? A mayor corte de esas acciones, mayor desatención. Ahora vamos a entender el tercer principio de la letra eficiente, y es la espontaneidad. Cuando nosotros hablamos de espontaneidad, estamos hablando
de la posibilidad de ejecutar el trazo recto sin sinuosidad. Quiero que se enfoquen en el siguiente ejemplo. La letra S espontáneamente. Fíjense. Voy a escribir al lado la letra S no espontáneamente. ¿Bien? Si asumimos que este trazo es la ejecución de una acción, este sujeto cuando ejecuta esta actividad no titubea en ningún momento. En cambio, el sujeto que ejecuta este trazo titubea y vacila en todo el proceso de la actividad. ¿Bien? Por lo tanto, se plantea que el tercer criterio para que la letra sea eficiente es evitar las sinuosidades o las vacilaciones en la trayectoria, porque eso se vincula con una actitud titubeante e insegura a la hora de ejecutar una actividad, cualquiera sea esta. Nos vamos al cuarto y quinto criterio, con exención de trazos accesorios y que la letra presente una lógica morfológica. ¿A qué se refiere el criterio de trazos accesorios? El trazo accesorio implica que en muchas ocasiones la letra se ejecuta con trazos sobrantes. Bien, voy a poner el ejemplo de la letra A. ¿Se han fijado, no? O por ejemplo, que hay personas que cuando hacen la letra imprenta remarcan ciertos trazos adicionalmente. Bien. O cuando el sujeto escribe con letra muy buclada, fíjense, la palabra mamá, en vez de escribirla, ¿cierto?, con una cantidad de trazos suficientes para el estilo de letra. ¿Qué implica el hacer trazos accesorios? Significa que el sujeto, para cumplir el objetivo propuesto, que es la culminación de la letra o de la palabra, tuvo que incurrir en acciones accesorias sobrantes que pusieron en jaque su progresión y la eficiencia de la actividad. ¿Me explico? Y normalmente eso se vincula con conductas titubeantes, con conductas inseguras ante cualquier tipo de actividad que el sujeto haga cotidianamente. Ahora bien, los trazos accesorios en muchas ocasiones también implican, por ejemplo, ciertas remarcaciones excesivas de ciertos trazos, ¿bien? Y a veces no se logran ver bien a simple vista, sino que uno los capta en la medida que uno esté viendo el proceso escritural del sujeto, ¿bien? Entonces, tenemos que el cuarto criterio es los trazos accesorios. El quinto y sexto dice relación a que la letra presente una lógica morfológica y que presente equilibrios de curvas y de ángulos. Veamos. Cuando nosotros hablamos de una letra que progresa, estamos hablando de un movimiento gráfico que promueve el avance. ¿Bien? Si nosotros ejecutamos la letra con una lógica o con una disposición ilógica a la hora de ejecutar la letra, por ejemplo, vamos avanzando, no obstante, vamos fragmentando y todos los movimientos van haciendo que yo retroceda, estoy de alguna manera haciendo un sabotaje de la actividad. Fíjense, si mi disposición es avanzar, ¿por qué con una letra voy a retroceder en el momento de la ejecución? Y después voy a avanzar con otra y después voy a retroceder. Y voy a tener esa dinámica del tira y afloja. La lógica morfológica promueve a que la letra esté ejecutada de tal manera que nos pongamos de acuerdo. ¿Usted avanza o retrocede? Defínase. ¿Bien? La definición es un aspecto fundamental dentro de la letra eficiente. Seguimos con el próximo criterio. Que la letra presente equilibrio de trazos angulosos y que no sea una copia individualizada del modelo. Si pensamos que la letra perfecta es una letra curva a todo evento, cometemos un error. ¿Bien? ¿Por qué? Porque existen tres tipos de formas en el escrito. Pensemos que este es un plano cartesiano y este es un punto dentro del gráfico. Pensemos que el trazo es la línea de la vida. Pensemos que este punto dentro de ese plano es un estímulo de shock. Hagamos de cuenta que esta línea de vida es cuando nosotros desde que salimos de la casa y vamos al trabajo, pero algo ocurre en el camino que nos plantea una disyuntiva. Aquí tenemos tres posibilidades. Podemos seguir
sin vernos afectados por ese estímulo. Podemos cambiar abruptamente el camino, con eso generando un ángulo en esta zona, ¿bien? O tenemos la posibilidad de cambiar paulatinamente la trayectoria, ¿cierto?, de nuestro proceso. Aquí tenemos tres formas resultantes: la recta, el ángulo y la curva. Cuando nosotros hablamos de la recta, ¿qué es lo que hizo el sujeto ante el estímulo de shock? Siguió directo, no le importó. Su propósito era llegar al objetivo que tenía delimitado desde salir de su casa, ¿bien? Por lo tanto, no tuvo afectación emocional. Cuando nosotros hablamos de la curva, el sujeto, ante el estímulo de shock, decidió cambiar paulatinamente su trayectoria y, en efecto, eso implica decidir contingentemente un cambio ante los estímulos del ambiente. Pero, ¿qué es lo que le pasó al ángulo? El ángulo también cambió de trayectoria, pero su trayectoria y su cambio fue abrupto, fue ipso facto. Por lo tanto, no tuvo proceso de adaptación para comprender el cambio en sí. Estas tres dinámicas de forma representan tres formatos distintos para enfrentar los estímulos del ambiente. La recta es el que no se afecta emocionalmente, la curva es el que siempre se acomoda y el ángulo es el que cambia disciplinadamente ante un estímulo. ¿Bien? Es por eso que el principio siguiente dice relaciona que la letra tiene que tener un equilibrio de trazos rectos, curvos y angulosos. El pretender una letra siempre curva promueve que el niño, en definitiva, y el adulto siempre se esté acomodando. El promover una letra con trazos eminentemente rectos significa que no se deja afectar por las emociones y por los estímulos del medio ambiente. Y el que el niño tenga la letra extremadamente angulosa va a implicar necesariamente que es extremadamente disciplinado y va a parecer un niño lobotomizado, más no un niño que se expresa naturalmente. ¿Bien? Entonces, entendiendo que existen estas tres formas, podemos entender entonces que la letra debiese tener este equilibrio. Entonces, si yo hago una letra M, fíjense, aquí he escrito la palabra mamá con evidencia de curva, con evidencia de ángulo y con evidencia de trazos más rectos. Cuando existe un matiz, tenemos una letra óptima o más eficiente. ¿Se han fijado que hay personas que cuando escriben las típicas letras de doctor, ¿cierto?, que como que estiran la letra, y la letra M se transformó en un hilo? Esa sería, por ejemplo, una letra con predominio de trazos rectos, en el que, y es compatible con la naturaleza, ¿cierto?, de la profesión médica. El médico trabaja con la enfermedad más que con la salud, trabaja con el dolor ajeno. Por lo tanto, ustedes se imaginan que ese sujeto tuviese que empatizar con el dolor ajeno todo el tiempo, probablemente no podría seguir con su profesión. ¿Me explico? En cambio, los pediatras en general tienen como letras mucho más curvas. ¿Por qué? Porque trabajan con los niños y tienen que generar esa sintonía emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea este nuevo criterio? Que la letra tiene que tener un equilibrio de trazos. No tiene que ser ni eminentemente angulosa, ni eminentemente curva, ni eminentemente recta. ¿Bien? Fíjense, que la letra sea individuada y no una copia del modelo caligráfico. Esto es re importante porque, aludiendo a lo que ya les había explicado anteriormente, la letra perfecta o la letra eficiente no es una letra que es una réplica de un modelo caligráfico perfecto, porque eso reflejaría un sujeto que no tiene ese rasgo individuado, no tiene los atributos de la individuación que están reflejadas en la letra. Por lo tanto, cuando ustedes reciban una escritura perfectamente bien diseñada, ahí hay un problema. Por cuanto, ¿dónde está la verdadera identidad del sujeto? En definitiva, a través de una letra perfecta, el sujeto me está diciendo, esto es lo que usted quiere ver de mí, mas no necesariamente lo que yo realmente soy. ¿Bien? Por lo tanto, si la letra tiene ciertas extravagancias, por ejemplo, o tiene ciertas imperfecciones, eso contribuye a la eficiencia de la confección de la letra en sí y de la actividad. Y nos vamos al octavo aspecto, que es que no presente polimorfismos antagónicos. Esto yo diría que es el aspecto más primordial, más fundamental de la letra eficiente. Un polimorfismo antagónico significa no decidirse respecto de los referentes o de los propósitos de la letra. Fíjense lo que yo voy a hacer, tienen que tomar mucha atención del hilo gráfico.
voy a escribir la palabra lugar. Fíjense el fenómeno de lo que está ocurriendo acá. Por una parte, tenemos un eje de una letra que va inclinada hacia la derecha, ¿cierto? Es decir, el sujeto en esta parte de la acción me está diciendo, yo avanzo, ¿bien? No obstante, en esta tercera letra, el eje es opuesto, ¿sí o no? Es decir, el sujeto dice, yo avanzo, pero me retrocedo, ¿bien? Simbólicamente, la dirección de izquierda a derecha dice relación a la salida del útero materno para llegar al mundo, es decir, salir del útero materno, zona izquierda, para dirigirme al mundo, conquistar al Padre y conquistar a los otros. Simbólica y proyectivamente esa es la relación. Zona izquierda, útero materno, zona derecha, el mundo, los otros y la conquista. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inclinación de los ejes, estamos hablando ni más ni menos que de los propósitos de vida. Cuando una persona inclina su letra completamente hacia la izquierda, nos está diciendo proyectivamente que pretende, su propósito de vida es refugiarse en el ambiente uterino, con todos los resguardos que aquello implica. En cambio, cuando la letra está hacia la derecha, implica que el sujeto está dispuesto a abrir nuevos horizontes y a plantearse a situaciones completamente nuevas. ¿Bien? Esto también nos permite decir que aquellas personas que tienden a hacer la letra hacia la izquierda son personas que tienden más hacia la introversión. ¿Bien? En cambio, los que tienden a hacer la letra hacia la derecha tienden más hacia la expansión y a la extroversión. Fíjense las características opuestas que declaré. Por lo tanto, si el sujeto a la hora de ejecutar una acción plantea estos dos modus operandi distintos, hay una indefinición, ¿bien? Y esa indefinición normalmente es la antesala en la adolescencia de un sinsentido, porque el sujeto no sabe hacia dónde va, no tiene claro ni delimitado sus propósitos, ¿bien? Entonces, este polimorfismo de inclinación axial, así se llama, es uno de los flagelos más grandes de la escritura. Nosotros hicimos una investigación hace un tiempo atrás, y que en realidad esa investigación todavía está en curso. Tuvimos la posibilidad de evaluar a muchos jóvenes homosexuales, algunos asumidos, otros no asumidos, porque nosotros estamos encargados del proceso de selección, no sé si ustedes ubican, de la empresa Forever 21, que hace poco que se puso en Chile. Bueno, y esta empresa tiene un perfil de vendedor bien particular, porque el perfil del vendedor es... De hecho, el 98% de los que se contratan idealmente tienen que ser homosexuales, porque cumplen con el perfil de la institución. Y eso es un requerimiento casi institucional. Entonces, hemos tenido la suerte de albergar, ¿cierto?, a un universo importante de personas que han optado por esta tendencia sexual. Algunos asumidos, otros no asumidos. Es impresionante el proceso selectivo, cómo se da. Para nosotros fue sumamente significativo tener a nuestro recaudo esta cantidad de muestras gráficas, porque la idea es ir identificando los factores gráficos conectores, ¿bien? Y uno de los factores gráficos que se da alrededor del 95% de los casos es el polimorfismo de inclinación axial. De alguna manera, una de las explicaciones, ¿cierto?, es la indefinición, en efecto. ¿Hacia dónde voy? ¿Avanzo o me retrocedo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia la conquista del padre o hacia la conquista de la madre? Es una situación sumamente compleja que, si bien no es un factor que en sí mismo acredite la homosexualidad bajo ninguna perspectiva, sí les planteo que es un factor que es conector de un universo importante de personas que plantean esta indefinición. ¿Bien? Entonces, es un antecedente importante. Ahora, esto no solamente se ve a nivel de elección de la identidad sexual, sino que también se ve a nivel de elección de actividades, de disposiciones y de motivaciones, ¿bien? Que eso también más adelante en la próxima ponencia lo vamos a ver en relación a los talentos. ¿Qué motiva a un sujeto que inclina hacia la derecha? El avance, la conquista y lo nuevo. ¿Qué motiva a un sujeto que va hacia la izquierda? La revisión de procesos, ir a la génesis de los procesos, comprenderlos desde su esencia. Entonces, una persona que tiene el polimorfismo de inclinación axial nos dice, mira, sí, pero no. Y eso, en general, pone en jaque todo el proceso productivo del sujeto. ¿Bien? Este es el primer tipo de polimorfismo antagónico.
Nos vamos al segundo tipo de polimorfismo antagónico, que es la sinuosidad de la limitante basilar. Fíjense. Esto a los niños les pasa mucho. Fíjense. Fue incapaz el sujeto, ¿cierto?, de mantener una línea recta en el momento de la construcción de su letra. Es decir, en este minuto decidió ascender, en este tramo se mantuvo, aquí bajó y luego subió. Este también es un polimorfismo antagónico, ¿por qué? Porque asciende y desciende. ¿Pero en qué? En la limitante basilar. La limitante basilar habla del equilibrio anímico. ¿Bien? Por lo tanto, si hay polimorfismo en la limitante basilar, es equivalente a decir que hay ambivalencia en la disposición anímica para enfrentar las actividades cotidianas. Por lo tanto, un sujeto que es incapaz de mantener una línea base estable, de alguna manera es incapaz también o muestra ciertas deficiencias a la hora de administrar sus propias emociones. ¿Bien? Esto, insisto, no solamente aplica para los niños, adolescentes y adultos. ¿Bien? Entonces, la letra eficiente nos plantea evitar el polimorfismo antagónico de inclinación que habla de ambivalencia motivacional y evitar el polimorfismo de limitante basilar, porque eso evita esta ambivalencia anímica. ¿Me van entendiendo? Perfecto. Y existe un tercer tipo de polimorfismo antagónico. Fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué pasó acá? Pasamos de una letra pequeña a una letra extremadamente grande. ¿Sí o no? El tamaño en la escritura es representativo de cómo es que el sujeto se manifiesta en el medio específico. El que elige la letra pequeña dice, yo cuando me manifiesto decido manifestarme en un espacio reducido. Trato de no verme mucho, trato de no ser tan evidente. Y si de habilidad cognitiva se trata, me enfoco en la microescala, en lo pequeño, estoy enfocado en lo más minúsculo. En cambio, el sujeto que escribe con letra grande dice, no, yo soy distinto. Yo me planteo de manera expansiva, completamente extrovertida. El medio me pertenece absolutamente y estoy dispuesto a invadir el espacio ajeno si fuese necesario. No me des la atención de especificidades. Dame lo macro, lo global. ¿Bien? El de letra pequeña se introvierte. El de letra grande se expande y extrovierte. Por lo tanto, el polimorfismo de tamaño nos habla justamente de esta ambivalencia conductual porque, enfocándonos particularmente en el niño, tenemos la evidencia de un niño que no se define respecto a si va a adoptar una performance más introvertida, ¿bien? O más enfocado a la microescala, o más expansiva y enfocado a lo global. Y esto muchas veces pone en jaque también el desarrollo de sus actividades académicas, ¿bien? Porque no se define respecto a qué tipo de actividades es en la que mejor se desempeña. ¿Me van entendiendo? Entonces tenemos polimorfismo de inclinación, ámbito de la ambivalencia motivacional, polimorfismo de dirección, ámbito de la ambivalencia anímica, y tenemos el polimorfismo de tamaño, que es la ambivalencia expresiva. ¿Me van entendiendo bien? Tenemos claro entonces cuáles son los 8 principios o los 8 objetivos fundamentales de la PRONEU. Ahora bien, la pregunta que viene a continuación, ¿y cuánto tiempo demora? ¿Qué es lo que hay que hacer en referencia al ejercicio para lograr que la nueva letra, en efecto, represente esta nueva performance, esta nueva forma de hacer las cosas? Y aquí se plantea que la programación debe ser una actividad que debe desempeñarse en al menos 120 días de programación continua. ¿Bien? Estamos hablando de 4 meses a 6 meses aproximadamente. Por lo tanto, el mejor contexto de desarrollo de la programación es el contexto estudiantil, por cuanto los niños están siempre escribiendo, tomando notas y siempre tienen clases de lenguaje. Por lo tanto, en estos contextos de lenguaje es donde se pueden aplicar estas directrices caligráficas de manera tal que sin que sepa que está desarrollando necesariamente una actividad caligráfica propiamente tal, pueda incorporarlas sin mayor problema. Se ha demostrado científicamente que la adquisición de un nuevo hábito
en algunos casos demora 66 días y en otros casos demora 180. Entonces 120 días es un punto medio que nos permite decir que necesariamente el proceso de repetición continua puede desarrollar, ¿cierto? Y puede fijar un nuevo modus operandi, que en definitiva es una nueva forma de hacer las cosas. ¿Bien? Ahora bien, cuando se está haciendo el proceso de reeducación de la escritura, hay 3 dimensiones que hay que saber atender. Primero está la dimensión cognitiva, que implica el saber para qué se está haciendo el ejercicio. Si nos remontamos en el periodo en que se hacía la caligrafía tradicional, que probablemente muchos de ustedes conocen, al niño se le sentaba y se le decía, listo, usted ahora va a tener que empezar a escribir la letra A y la va a hacer de tal o cual forma. Entonces el niño replicaba y hacía hojas y hojas de la letra A, hojas y hojas de la letra B. Cuando el niño pasó a segundo básico, a tercero básico, el pedirle aquello era un imposible, porque la verdad es que como el niño le pierde el sentido a lo que hace, ¿cierto? La atención se difumina y no perseveraba en la actividad. Antiguamente la caligrafía se enseñaba a punta de látigo en muchas ocasiones. Es decir, que si el sujeto no seguía, se le amedrentaba, ¿cierto?, en el momento en que estaba aprendiendo este proceso. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que el niño en definitiva sepa para qué está haciendo esta actividad? Y aquí me gusta remontarme a una experiencia que yo tuve, que fue una de las primeras reeducaciones de la escritura que yo tuve que hacer, a un niño que tenía 9 años. Recuerdo que llegó a mi consulta con la mamá. Este es un niño que tenía diagnóstico de déficit atencional en ese entonces, y tenía una conducta en el colegio, la verdad, bastante precaria. Los profesores constantemente se quejaban de él, de sus insultos, de sus agresiones. Y la mamá lo lleva a la reeducación de la escritura en realidad de desesperada. Ella dijo, lo traigo por si acaso, porque realmente ya no sé lo que hacer. Era hijo de padres separados y tenía 4 hermanas más, y sus padres se habían separado hace poco tiempo. Y yo la verdad es que nunca me había enfrentado a un niño con tal grado de agresividad. Yo pensé que tenía alguna patología, porque necesariamente era una persona que denostaba mucho al que tenía enfrente, era muy grosero en definitiva asustaba. Yo no signifiqué nada para él, ni en la primera ni en la segunda sesión. Es decir, yo no existía. Él hacía lo que él estimaba conveniente. No lográbamos hacer esa conexión. Entonces, dentro de mi angustia, ¿cierto?, como reeducadora, yo le pregunté, le dije, a ver, quiero que tú me digas qué es lo que más te gusta a ti. Cuéntame de tu gusto. Entonces me dijo, lo que más me gusta a mí es la guerra. Yo le dije, chuta, ok, ¿y por qué te gusta la guerra? Bueno, porque me gusta el combate, me gusta la pugna y me gusta ganar. Perfecto. Y si a ti te tocara hacer la guerra, ¿quién te gustaría hacer? Me dijo, Estados Unidos, porque siempre gana, obviamente, y a mí me gusta ganar. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un juego. Yo te voy a enseñar códigos de guerra. Y cuando tú los aprendas, tú vas a ser más eficiente en el desempeño de la actividad que a ti más te gusta. Cuando logré hacer el link con él, cuando logré esa conexión, fue impresionante cómo el niño le encontró un sentido a lo que estaba haciendo. Y al encontrar sentido, él estuvo dispuesto a hacer sesiones de reeducación de la escritura, pero no con propósito de la reeducación ni de la letra en sí, sino que con el propósito del código de guerra. Entonces, en ese contexto, cuando yo les puse algunos ejemplos, le dije, mira, yo lo que te voy a enseñar ahora es a desarrollar un escudo protector, de tal manera que cuando venga el enemigo no sea capaz de agredirte y a llegar a la esencia de tu personalidad. Entonces, cuando tú ejecutes la letra A, te vas a encargar de hacer una letra A cerrada. Porque todos los óvalos, por ejemplo, la letra A, la letra D o lo que sea, el óvalo en sí es el refugio de la propia intimidad y de las propias emociones. Entonces, cuando tú haces el óvalo cerrado y redondeado, estás cubriendo y protegiendo tu mundo íntimo. Perfecto, lo entendió. Si tú quieres trabajar, y así les fui comentando. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la dimensión cognitiva es hacer que el otro entienda para qué está haciendo lo que está haciendo. Porque si no, no va a ser capaz de seguir con el proceso. No va a ser capaz y va a desertar de la actividad. ¿Bien? Y cada vez que se desarrollan, por ejemplo, procesos de reeducación grupales, es importante contar las historias de las letras y que los niños sepan
a qué ámbitos de su vida o a qué ámbitos de su personalidad apelan, de tal manera que ellos sepan que el trabajo de la letra implica un modelamiento, ¿cierto?, de la propia personalidad. A eso me refiero con la integrante cognitiva. Luego nos vamos a la dimensión emotiva. ¿Qué es lo que es la dimensión emotiva? El niño va a empezar a hacer los ejercicios gráficos, o los adultos, y le va a parecer que la letra no le gusta como le está saliendo. Porque cuando uno empieza a hacer ejercicios escriturales, de repente la letra te sale como poco espontánea. Entonces uno dice, no me gusta. Pero después, al cabo de un mes y medio de ejercicio, el niño, el adolescente y el adulto hacen el siguiente comentario. ¿Sabes qué? Ya me está gustando lo que está saliendo. Encuentro que es como que soy yo, me gusta. Pero antes de eso, en general, no gusta la letra que está saliendo porque es muy precaria en términos de espontaneidad. ¿Me explico? Entonces, cuando la persona, sin que se le pregunte, comenta espontáneamente que ya le está gustando la letra que está saliendo, entonces la dimensión emocional está solventada. ¿Bien? Y finalmente pasamos a la dimensión orgánica, que es la que se establece o se consolida alrededor de los 120 días de programación. Es cuando el sujeto ya no piensa lo que escribe, ya le aflora de manera espontánea su letra sin pensarla y se transformó en el nuevo hábito escriturario. Otro aspecto a tener presente es cuáles son las referencias de letras bien configuradas, de tal manera que estas letras sean el punto de partida de la programación, no el lugar de llegada. ¿Me entienden? Porque nosotros no queremos que el niño termine escribiendo perfecto. Queremos que el niño aprenda cuáles son las direcciones de los trazos óptimos. Y las direcciones de los trazos óptimos las podemos identificar en dos tipos de alfabeto, el hispanoamericano y el alfabeto mate. Bien, entonces, insisto, estas tipografías o estos abecedarios no son el fin último, sino que son el punto de partida. Ya, vamos a ver entonces cuáles son, en términos generales, los principales aspectos gráficos a corregir con propósito de la autorregulación, disciplina, voluntad y perseverancia. Comenzamos con las angulizaciones. Cuando nosotros hablamos de angulizaciones, estamos diciendo, en definitiva, que todas las manifestaciones ovoidales o curvas se angulizan, o la gran mayoría. Por ejemplo, tenemos el caso de los óvalos. Los óvalos debiesen ser redondeados. No obstante, si yo le asigno ciertas angulizaciones, o las jambas, por ejemplo, en la zona inferior de la letra G, o las letras que suben, las altas, si se angulizan, aquello habla de una conducta sumamente disciplinada. Pero el sujeto que solamente se disciplina no se da el tiempo de comprender el proceso. Por lo tanto, se mantiene en un estado de tensión e irritabilidad interna que lo hace propenso a estallar en irritabilidad ante los estímulos del ambiente. Entonces, mientras los niños y los adolescentes tengan predominio de trazos angulosos, necesariamente tenemos un temperamento más irritable, sí más disciplinado, pero la disciplina pone en jaque la real identidad del sujeto y la capacidad de poder expresar tranquilamente lo que realmente le acontece. ¿Bien? Por lo tanto, cuando nosotros veamos un escrito con prevalencia, ¿cierto?, de ángulos, tenemos la tendencia a la intransigencia. ¿Qué es lo que se logra cuando se moderan los ángulos? Que haya un equilibrio, ¿cierto?, de esta irritabilidad y de este estado de tensión en el sujeto. Ahora bien, la idea no es erradicarlo, sino que la idea es minimizarlo cuando predomina. Segundo aspecto fundamental, las represiones. Ustedes se podrán dar cuenta que así como existen los trazos rectos, también hay óvalos que se reprimen. Aquí tenemos la evidencia, por ejemplo, de una letra L, que en vez de tener un ojal, lo que hace es un palote, ¿cierto? O tenemos una G, que en vez de tener un ojal en la zona inferior, reprime. O tenemos un óvalo completamente cegado. Ya les he comentado, ¿cierto?, que los óvalos proyectivamente se vinculan con el refugio de la propia identidad, con el refugio de las propias emociones, pero también con la esencia de la personalidad. Cuando los óvalos se suprimen, lo que se suprime es el mundo emocional del sujeto. Se torna una persona sumamente productiva. Fíjense, hagamos esta relación. Se suprime el óvalo para que prevalezca la recta. ¿Se acuerdan la recta lo que hacía o no? Sigue adelante,
sin afectación emocional hasta cumplir el objetivo. Pero ¿dónde están las emociones de esa persona? ¿Cuándo se expresa? ¿Cuándo realmente deja fluir ese mundo emocional? Entonces, es por eso que cuando tenemos estas represiones de los ojales, tenemos la tendencia a la inhibición y a la represión de estas emociones. Y lo que vamos a controlar en la medida que se manejen, ¿cierto?, estos óvalos, es que el sujeto deje fluir ese componente emocional. No que sean excesivos y que todo sea ovoidal y lengüeta, sino que haya un equilibrio. ¿Bien? Nos vamos al tercer aspecto, y esto es al revés del anterior, las inflaciones de los ojales. Hay escritos que son extremadamente buclados y muy rechonchitos. Entonces, este predominio ovoidal habla de un ensalzamiento de las emociones. El problema es que estas personas que escriben con predominio de los óvalos son eminentemente emocionales y aquello pone en jaque la objetividad, sobre todo en la toma de decisiones contingentes. ¿Bien? Entonces, para evitar, ¿cierto?, esa hiperemocionalidad, la idea es hacer que los ojales tengan una dimensión más reducida. Y aquí yo les voy a dar una clave muy importante para que ustedes sepan cuál es el tamaño ideal del ojal, para que ustedes puedan distinguir cuándo está ensanchado o cuándo está inflado. El referente es el óvalo de la A. Por lo tanto, si eventualmente yo escribo la palabra lugar y establezco más o menos la anchura de la A y veo que esa anchura es semejante a la lengüeta, está ok. Si veo que esa anchura es semejante a la lengüeta, está ok. ¿Bien? Pero si eventualmente yo hiciera eso, aquí tenemos una inflación. ¿Por qué? Porque necesariamente la anchura de las lengüetas no es compatible con la anchura del óvalo. ¿Me van entendiendo? Ese es el criterio para identificar cuándo está reprimido o tiende a la represión o tiende a la inflación. La sinuosidad. Ya les había hablado yo en algún minuto acerca de la espontaneidad, ¿cierto? De la sinuosidad, de ese titubeo en el momento de la ejecución. Lo ideal es promover que la letra esté exenta de estos titubeos, porque el titubeo involucra o implica un andar ambivalente. Entonces esto implica la tendencia a insegurizarse, una deficiencia en el autoconcepto. Normalmente las personas que titubean de esta forma, con este nivel de torsión, tienen un problema identitario o tienen un problema de autoestima muy arraigado. ¿Bien? En los adultos puede ser eso o puede ser un problema de Parkinson también. Pero siempre cuando se hacen las evaluaciones neuroescriturales se ve un síndrome de datos gráficos. Son varios elementos que redundan, ¿cierto?, en una sola explicación. Otro aspecto, óvalos pinchados. Yo creo que este es un claro ejemplo de la tendencia a confeccionar óvalos que finalmente terminan siendo afectados por una puntiagudez hacia el interior. Ya sabemos que el óvalo es el que contiene nuestras propias emociones, ¿bien? La representación de nuestra propia intimidad. Por lo tanto, cualquier elemento cortopunzante que afecte a ese interior, que es el interior de nuestras emociones, habla de pensamientos autopunitivos, el culparse constantemente, el responsabilizarse por temas que no son de su incumbencia y no son de su competencia. ¿Bien? Por lo tanto, uno de los elementos claves a erradicar de los escritos infantiles y adolescentes son los pinchos de cualquier especie. ¿Bien? Ausencia de puntos. El punto es la mínima expresión gráfica posible, por lo tanto, aquel que lo desatienda significa que cognitivamente no captó la menor expresión gráfica, es decir, hay una deficiencia en la atención y en el detallismo. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que se ha de trabajar principalmente para trabajar el tema de la concentración. ¿Bien? Recuerden, de acuerdo a las láminas anteriores, que no solamente la concentración se trabaja con los puntos, sino que con la ligazón de los trazos. ¿Bien? La desorganización e inorganización general. ¿Ya? Acá nosotros vemos un escrito de un niño de 6 años que administra sus grafemas y sus letras de una manera bastante desorganizada entre renglones e inorganizada entre letras. ¿Bien?
La organización, el cómo yo estructuro los renglones, cómo estructuro las palabras, cómo organizo la información gráfica, habla del orden de las ideas, del cómo el sujeto organiza la idea antes de su manifestación. Por lo tanto, cuando hay un desorden generalizado, el sujeto está denunciando, en definitiva, que esa es la resultante de un proceso cognitivo deficiente, precario o insuficiente. ¿Bien? En un niño de 6 años se puede entender, pero en un adulto, en un adolescente, no. Por lo tanto, más adelante vamos a ver cuáles son los criterios de normalidad de acuerdo a los estados, de acuerdo a las diferentes edades. Ya les había hablado del polimorfismo de inclinación axial. Acá tenemos otra evidencia. Acá nosotros vemos la indefinición de intereses, ¿cierto? Y esta inestabilidad. La sinuosidad de la limitante basilar, que ya se las había explicado, ¿cierto? Que este es otro criterio, que es un aspecto que se ha de resolver para evitar, ¿cierto?, esta ambivalencia en el tema emocional. Ahora bien, uno se pregunta, ok, yo tengo que hacer reeducación gráfica, ¿cierto? Tengo más o menos claro los criterios, sé de qué tipografía puedo comenzar, sé cuánto tiempo me tengo que demorar y sé lo principal que debo erradicar a todo evento, ¿bien? Pero también es importante reconocer qué es lo que es normal para la edad, para que ustedes no se asusten a la hora de ver un escrito disparatado, por ejemplo, de un niño de 6 años, pensando que ustedes tienen a un problema, a un sujeto con trastorno. No necesariamente. Entonces, por eso acá yo a ustedes les planteo lo que es, en cuanto a escritura, los criterios psicomotrices normales para los tramos de edad. Vamos a empezar por la etapa precaligráfica. La etapa precaligráfica corresponde a este periodo que va contenido desde los 5 hasta los 8 años de edad, ¿bien? Y lo que es natural es encontrar en este tipo de escritos son los trazos yuxtapuestos. El trazo yuxtapuesto es hacer de cuenta que yo estoy escribiendo un trazo y superpongo otro y sigo escribiendo. ¿Bien? Eso se da muchísimo y eso pone en jaque evidentemente la conexión, pero es natural que se dé en ese tramo. Trazos temblorosos. ¿Cómo no va a tener trazos temblorosos si el niño de 5 a 8 años no tiene claridad ni tiene seguridad absoluta respecto de su planteamiento ante la vida? Es natural que lo tenga a esa edad. Cambios bruscos de curva-ángulo, obviamente. Si tiene cambio brusco de curva-ángulo, significa que pasa de un momento de adaptación a un momento de irritabilidad. ¿No se han dado cuenta ustedes que los niños de esa edad pasan de la risa al llanto fácilmente o pasan de hacer amigos a tener enemigos con el mismo sujeto en cosa de segundos? Eso es natural, ¿bien? Y la tendencia al renglón descendente, que los renglones se vayan abajo. ¿Y cómo no? Si el renglón es la ejecución de una actividad compleja, ¿ustedes creen que un niño de 5 a 8 años tiene el nivel de voluntad y perseverancia a un adulto que le permite subir una cuesta? No, el niño desatiende masivamente en ese periodo. Por lo tanto, es esperable que el niño haga el renglón descendente y eso no se vincule con la depresión, por ejemplo, porque he escuchado en muchas ocasiones que hay personas que dicen que el renglón descendente únicamente es exclusivo de tendencias depresivas y no es así. Puede ser solamente la falta de perseverancia en labores de tiro continuo. ¿Bien? Pero los 8 años es el límite. ¿Ok? Es decir, a los 8 años el niño tiene la madurez neurológica para superar, ¿cierto?, todas estas características. Y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa caligráfica, que va contenida entre los 8 y los 12 años. ¿Y qué es lo que se espera acá? El dominio en la forma de tomar el lápiz, el primer punto. Es decir, el niño ya no tiene un conflicto con el lápiz ni con el papel. Hay autodisciplina y concentración, pero por sobre todo, en términos morfocinéticos, la escritura es regular. Es decir, logró regularizar los espaciamientos, logró regularizar sus palabras, logró definirse por una inclinación. Sinistrógira, dextrógira, pequeña, grande, es decir, se la jugó por una postura. Esto es esperable en niños de 8 a 12 años. ¿Bien? Y finalmente tenemos el último tramo, que es la etapa post-caligráfica, que es la etapa que se contiene entre los 12 y los 14 años, ¿cierto? Y en esta etapa el niño, que ya es un infanto juvenil, ¿cierto?, tiene todas las características gráficas de la escritura adulta. A mí siempre me han preguntado, ¿desde qué edad se puede empezar a hacer un análisis neuroescritural de un niño, pero para lograr un informe completo?
en términos de conducta ya más consolidada, a partir de los 12, 14 años. Los rasgos gráficos representativos en ese tramo son los que se van a mantener en toda la vida. De hecho, hay estudios que demuestran escrituras de personas desde los 12, 14, 20, 50, etcétera, y siempre hay factores que se mantienen inmutables a lo largo de la historia. Y esa inmutabilidad se consolida en esta etapa, la etapa post-caligráfica. ¿Bien? Entonces, en esta etapa el niño adolescente ha individuado sus formas gráficas y se espera orden y regularidad en la escritura. Estos criterios de normalidad, ¿con qué finalidad, con qué propósito se los he planteado? Con el propósito de que si ustedes tienen un niño que tiene 9 años y todavía está pegado con los indicadores de normalidad de la etapa anterior, significa que es un niño que está en condiciones para someterse a una reeducación de la escritura. ¿Me explico? Lo mismo, si tenemos un niño de 12 a 14 años que todavía tiene rasgos propios de la etapa inicial, entonces también. Pero también puede pasar al revés, que hay niños que son más pequeños y tienen rasgos gráficos mucho más avanzados. Y eso en muchas ocasiones también puede ser representativo de que asumen ciertos roles de personas adultas siendo todavía niños. Pero bueno, ustedes tendrán que ver ahí qué criterios deberán ser los que tendrán que aplicar. Lo importante es que los aspectos gráficos que yo les mencioné recién, ¿cierto?, son los generales aplicables a todo evento. Entonces tenemos el resumen que ustedes van a poder después ver, ¿cierto?, en esta ponencia. Y si quieren solicitar esta presentación, les solicito por favor que me la soliciten al correo que está planteado ahí. Y yo no tengo ningún problema en enviársela, igual que el doctor Hernán. ¿Bien? Así que bien, ha sido un gusto, les agradezco mucho. Muchas gracias.